Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de entrevistas. Esta vez nos acompaña el economista costarricense Enio Rodríguez, que nos va a ampliar un poco sobre las perspectivas económicas para los próximos 3 meses acá en Costa Rica. Nos encuentra con elementos positivos, que es los procesos de relocalización de empresas por lo que llamamos el nearshoring y friendshoring, que está llegando inversión extranjera a Costa Rica a raíz de que están buscando más resiliencia de las cadenas de producción saliendo de Asia y acercándose al mercado de Estados Unidos. Eso es lo que nos ha alimentado. Ahora bien, en un panorama de menor crecimiento de la economía mundial, las empresas también se ponen cautelosas. Ya hemos visto las noticias internacionales que las empresas del sector tecnológico ya iniciaron despidos. Esto puede deberse a cambios en los patrones de demanda de la pospandemia, pero también las empresas tecnológicas son las primeras que sufren en un clima recesivo. Así es que podría ser también una mala noticia en el sentido de que estamos viendo los albores de una recesión o por lo menos de una desaceleración a las cifras que se están planteando de 1.7. Entonces, no estamos tan bien alimentados. Tenemos procesos positivos, pero elementos en la economía. Cada vez somos más caros en dólares y estamos dependiendo del sector de zonas francas que está enfrentando en términos de dólares costos nacionales cada vez más altos de la energía, de la mano de obra, etcétera. Estamos perdiendo competitividad. Y si las empresas empiezan a bajar su ritmo de inversión, pues esto que nos ha sostenido durante la pandemia y la recuperación pospandémica puede ser un factor que trabaje en contra. Así es que nos encuentra en una situación con elementos positivos, pero que podrían debilitarse dependiendo de las circunstancias internacionales, por un lado, y de las políticas que afecten la competitividad de Costa Rica del lado doméstico. Ahora, obviamente Costa Rica es una economía abierta y depende mucho de sus exportaciones. De hecho, la zona francas es la que está generando un poquito más a nivel de empleo, impulsando un poco más la economía. Sin embargo, me llama la atención, don Enio, eh, un, un informe que sacó la Organización Mundial del Comercio, donde pronosticaba para este año una caída en sus proyecciones cercano al 1% o apenas supera el 1%. ¿Qué significa una caída del comercio mundial de esta magnitud para un país como Costa Rica? Son malas noticias. Un país exportador abierto como Costa Rica depende de la salud de la economía mundial. Los factores que van a incidir en si se materializan esas cifras tan bajas de crecimiento van a depender de los factores que mencioné anteriormente. Por un lado, si entran en recesión las economías desarrolladas, si los bancos centrales insisten en su política de seguir subiendo las tasas de interés, podría haber reversión de política, uno lo recomendaría, pero las señales es que están empeñados en atacar una inflación de la oferta por la vía de la demanda, por la vía de restricción de la demanda, lo cual funciona, pero tiene un costo mayor. Entonces, ese es un elemento que podría pesar. Y el otro es si China compensa o no la desaceleración de Occidente, que esa es una gran pregunta. China podría ser la locomotora de la economía mundial en el segundo semestre. Ahora, quiero también hacerle la pregunta porque siguiendo un poco los discursos del Foro Económico Mundial que recién concluyó hace poquito, siempre está entre líneas, se escucha de recesión, se escucha recesión,
no solo en la zona del euro, también en Estados Unidos. Sin embargo, me llamó la atención una publicación de Bloomberg que precisamente hablaba sobre los nuevos anuncios en lo que usted ya mencionaba en su política eh, y se menciona de que su economía es suficientemente resistente a la continuidad de estas nuevas decisiones de la Fed. Mi pregunta es, a pesar de que se estén dando nuevas decisiones en el futuro, ¿cuánto impactará eso para Costa Rica? Bueno, aquí hay una pregunta de difícil respuesta. Los economistas hemos observado una gran resiliencia de la economía de Estados Unidos, una capacidad de soportar los shocks, por ejemplo, del precio del petróleo y seguir creciendo a buen ritmo. Incluso el mercado laboral no ha perdido dinamismo a nivel macro. Entonces, eso ha llevado al optimismo de algunos de decir, la economía está tan resiliente que va a soportar estos embates sin caer en recesión. Otros están diciendo probablemente haya recesión, pero sea menor. Y otros pues son más pesimistas. Existen los tres campos. Y semana a semana van cambiando quién está dominando. En Davos y en la semana anterior creo que ha habido un aumento del optimismo sobre la resiliencia de la economía de Estados Unidos. No obstante, los datos de las empresas tecnológicas para mí es un indicador de problemas que se pueden extender a otros sectores de la economía y también me preocupa el mercado inmobiliario de Estados Unidos que parece haber llegado a un pico y está empezando a tener problemas. Tenemos ahí dos indicadores que podrían ser precursores de un clima recesivo que pondría a prueba esa resiliencia. Ahora, usted ya lo mencionó hace unos minutos y para concluir acerca de la preocupación que existe alrededor de un posible aumento de la morosidad acá en Costa Rica. Estamos ante un escenario de una caída de la inversión o el consumo de los costarricenses ante verse que no pueden pagar sus créditos. Hay una caída en el consumo. Las políticas del Banco Central para contener la inflación han sido básicamente reducir la demanda y la reducen mediante medidas de liquidez y mediante medidas de recolección de liquidez, por un lado, aumento de la tasa de redescuento, cierre de algunas facilidades de crédito directo y aumento en las tasas de interés. El mecanismo funciona precisamente que esos elementos de política monetaria lo que quieren es reducir la demanda. Reducir la demanda quiere decir reducir la capacidad de compra de los hogares y la capacidad de inversión de las empresas. Eso es lo que directamente quiere decir. Entonces, es lo que busca la política antiinflacionaria, es ese efecto, que las familias, los hogares tengan menores ingresos disponibles para el consumo, para compra de bienes duraderos y las empresas piensen dos veces los proyectos de inversión porque el costo del dinero es mayor. Así es que el efecto directo esperado y planeado de la política monetaria es precisamente reducir la demanda. Ahora, si usted pudiera calificar a nivel de clima la economía costarricense, ¿qué tipo de clima se ve al menos en el primer trimestre? El clima estaba relativamente positivo, había venido habiendo una mejora, pero creo que el sector exportador ya está expresando preocupaciones crecientes por la apreciación del colón y el impacto que eso tiene en sus costos y en su competitividad. Entonces yo vería que a raíz de que no se detiene el proceso de apreciación del colón, el clima se ha venido complicando para el sector productivo.
la apreciación del colón beneficia a algunos, particularmente los deudores en dólares, y el principal deudor es el gobierno. Así es que el gobierno tiene mejores cifras fiscales con la apreciación. Y por otro lado, se beneficia los datos de inflación porque se le quita presión por el lado del componente importado del consumo. Entonces tiene esos efectos positivos de corto plazo, pero tiene efectos negativos de mediano plazo, que es la capacidad de crecimiento, la capacidad de generar empleo, la capacidad de tener mayor dinamismo en el mercado interno. Entonces estamos obteniendo beneficios de corto plazo e incurriendo en problemas de mediano plazo, lo cual significaría que el clima se está deteriorando. Agradecemos profundamente la gran explicación que nos dio el economista Enio Rodríguez y muchas gracias a ustedes por acompañarnos.